Bueno, tenemos 15 minutos para preguntas y respuestas. Pregunten todo lo que tengan en su corazón. Vamos a tratar de que la Biblia nos ayude a responderles. La primera está por allá. ¿Quién tiene el micrófono por ahí? Bueno, buenas noches, querido pastor. Pastor, yo he leído en el Antiguo Testamento, en lo que refiere al rey David, acerca de el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza en la actualidad sí existe, físicamente existe. No. Y la segunda pregunta sería, ¿qué importancia tuvo en los cristianos el Arca de la Alianza? En los cristianos no tiene ningún simbolismo. Solo eso antes de la cruz, porque era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo Israel. Y en el año 70, cuando los romanos destruyeron y no quedó piedra sobre piedra, ¿verdad?, sepultaron todo absolutamente, hasta los documentos rabínicos que había fueron perdidos. Y después fueron poco a poco recobrados a través de diversas recopilaciones que hicieron, pero perdieron todo. El menorá tampoco volvió a existir. Jeremías es el último que lo menciona, y por eso esa arca para nosotros ya no existe, ¿verdad? Ahora tenemos esa presencia que estaba en el arca dentro de nosotros. Si por acá más preguntas, aquí adelante. ¿Qué tal, pastor? Muy buenas noches a todos. En el último tiempo, con el empoderamiento de la mujer, con todo esto de las feministas, hay iglesias que he visto que exhortan a las mujeres de la congregación a ser pastoras. Y la pregunta ¿es correcto que la mujer sea pastora o tenga ese llamado a ser pastora? La voluntad de Dios es permisiva y directiva. Dios ordenó desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que el hombre tuviera el liderazgo del gobierno, de la iglesia y de la familia. En una familia donde el hombre no es el líder, hay matriarcado, y esa familia está bajo un juicio de Dios. En una iglesia donde una mujer sea la cabeza, no es una iglesia que esté funcionando adecuadamente, y en un gobierno tampoco, aunque hay excepciones. Muy bien. ¿Por qué hay iglesias con pastoras? Porque Dios lo permite como un juicio para los hombres. Entonces hay iglesias que es una vergüenza que no haya un hombre que haya sido levantado como un líder y que Dios haya tenido que permitir, porque no es la voluntad de Dios. Dios quiere que los hombres tengan el liderazgo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento de su casa, de la iglesia y de las naciones. Entonces Dios permite que haya mujeres pastoras y Dios bendice a muchas de esas mujeres porque no hay otra opción. Jesús dijo, si no me adoran, hasta las piedras me pueden adorar, pero no es la voluntad de Dios que así sea. Ahora, otra cosa que es muy común es que todo el mundo cree que la esposa de un pastor es pastora. Que es como si la esposa de un licenciado es licenciada, o la esposa de un doctor es doctora, y no siempre es así. A mi esposa muchas veces le dicen la pastora, ¿no? Y mi esposa no es la pastora, es mi esposa. Y funciona en la iglesia y tiene un ministerio independiente de mujeres maltratadas que se llama Tamar. A ver si les comparte mi esposa de eso, pero el hecho que sea yo mi esposa no significa que ella sea la pastora. Es mi esposa nada más. Y no toca el piano tampoco. Sí. Dice Primera de Pedro que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? Ahí habla de tres personas, los que hemos reconocido a Jesús como Salvador. ¿Quién es el impío y quién es el pecador? No te entendí. Pedro, en el capítulo 4, versículo 18, dice que el justo con dificultad se salva. ¿Dónde queda el pecador y el impío?
Bueno, el pecador y el impío es lo mismo, son sinónimos, son dos formas de definir a un pecador. La palabra pecador, apúntalo si lo quieres, Sí. si quieres, en el griego es la palabra amartia o amarteno, que significa que no dio en el blanco o alejado de la voluntad de Dios. Y el impío es una forma de definir al pecador un poco más rudamente, se podría decir. Sí. Porque para la maldad hay dos palabras en el griego también. Una de las palabras para, por ejemplo, para Satanás se le llama el maligno y es muy diferente de una palabra que es mala. Entonces hay personas malas, pero hay personas que hacen maldades. Es la palabra poneros en el griego. Te voy a decir la diferencia. Hay personas que son malas y, por ejemplo, fuman marihuana o se inyectan o ven pornografía. Ellos. Pero una persona que tiene maldad no se conforma con eso, sino que jala a otros a que hagan lo que él está haciendo. No, fúmate esta marihuana, inyéctate esto, mira esta revista de pornografía. O sea, proyecta su maldad y no se conforma con ser malo, sino que quiere traer a más personas a que sean malos. Esa es la maldad. Es el que transgrede. Que es la traducción de impío y es la palabra que se usa también para Satanás. ¿Verdad? Es un impío. Según Tesalonicenses lo traduce también como el inicuo, que significa el que pervierte el derecho o el que está contra la ley. En el hebreo hay como 7 palabras para el pecado. Sí. Caco. Sí. También eso es malvado. Sí. Ok, correcto. gracias. Por acá, allá atrás. Sí, hermano, no sé si entendí mal. Cuando estaba hablando del arrebatamiento, dijo que los niños, hijos de cristianos, serían arrebatados. Sí. Que los demás niños. Todos los niños. ¿A todos? Sí, perdón. todos Sí. los niños. Pero si hay un hijo de cristiano que tiene 10 años, que ya no es un niño, 12 años, se van inmediatamente con sus papás. Sí. Pero todos los niños menores de edad, aunque no sean cristianos, Dios se los lleva. Sí. O sea, aunque sean de musulmanes o lo que sea. De lo que sea. Dejad que los niños se acerquen a mí. Ok. No dijo, dejad a los niños cristianos, dejad a los niños musulmanes, dejad a los niños que se porten bien, dejad a todos en general, porque de ellos es el reino de los cielos. En general, de todos los niños, porque son inocentes. Otra pregunta, hermano, perdón. Mucha gente piensa, o no sé si sea cierto o no, que Dios les habla. ¿Qué hay de cierto o es la imaginación de las personas? ¿Que Dios qué? Que Dios les habla, A través de la Biblia. nada más. Hebreos 1, versículo 1. Dios habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a través de visiones, profetas, apariciones. Adán oía la voz de Dios, Abraham oía la voz de Dios audiblemente. En estos tiempos, bajo el Nuevo Testamento, nos ha hablado por su Hijo. Y ahora Dios nos deja la Biblia completa para que podamos nosotros venir a la Biblia y saber que es a través de la Biblia la forma como Dios nos habla. Cualquier otra persona que esté buscando una revelación extra bíblica va a ser engañada. O sea, esos que dicen, es que Dios me dijo, si no es en la Biblia. Pues hay que tener mucho cuidado para que saber lo que Dios me dijo esté de acuerdo con lo que la Biblia dice. Porque si oigo una voz que me dice algo que contradice la Biblia, pues no es de Dios. Bueno, gracias, hermano. Sí. Gracias. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. De la cruz a nuestros días han pasado más de 2000 años. Y el Señor Jesucristo, bueno, la palabra de Dios nos dice que he aquí vengo pronto, o en breve regresaré. ¿A qué se refiere con esa parte? Ya que pues, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Hoy en la mañana hablé de eso. 2 horas nos aventamos, ¿verdad? De todo lo que es los 2000 años, lo que significa los 2 días, que cada día son 1000 años para el Señor, etcétera, etcétera. Y no han pasado más de 2000 años,
porque si hubieran pasado más de 2000 años, ya Cristo hubiera venido por nosotros. El problema está que cuando Cristo muere, nadie sabe si nació en el año 2, en el año 3 o en el año 4 de nuestra era. Entonces colocan el nacimiento de Cristo en el año 4 y muere en el año 33, porque murió de 33 años. Pero esos 33 años no forman parte de la iglesia. Cuando muere Cristo se rasga el templo, implicando que terminaba la ley y comenzaba, Juan 1:17, el tiempo de la gracia. No que no hubiera gracia, sino que Cristo venía ahora a pagar el pecado por todos nosotros. Por eso era la gracia que nos derrama Dios en la cruz. Entonces, esos 33 años hay que quitárselos al año en que nos encontramos. Nos encontramos en 2021. O sea, nos pasamos ya 21 años. Y de acuerdo a la Biblia, son cada 2000 años y lo que va a durar el tiempo de la gracia. Vamos a pedir, alguien está hablando por acá. Hay mucho murmullo. No me acuerdo quién está hablando o platicando. ¿Están haciendo una fogata? ¿Reunión de oración? Perdón, entonces, disculpa la interrupción. Entonces, estamos atrasados nosotros 30 o 33 años. Yo lo que hablamos hoy en la mañana. Entonces, si realmente Cristo murió a los 33 años y en 2000 años viene el Señor, ¿qué significa esto? Estamos en el 2021, que nos quedan 10, 11 años a lo mucho. Nadie sabe el día y la hora. Pero si es en el 33 cuando termina la tribulación, le quitamos 7 años, la tribulación comenzaría en el 2022 o 2023. Asústame. Como dicen los jóvenes, ¿verdad? Esto es bastante, hoy lo explicamos bastante amplio. Consigan la conferencia de hoy en la mañana. Se llama El tiempo profético de Dios. Lo examinamos con cantidad de pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento sin poner ninguna fecha. Son tiempos aproximados. Sí, adelante, hermano. Con respecto a eso, pastor, en la mañana comentó también de que existen dos calendarios, el calendario judío, que dice que es de 360, y el gregoriano de 365. ¿Con cuál calendario es que hay que atender las fechas que menciona la Biblia? 360. 360, sí, claro. Entonces eso implicaría que si fuera 2000 años exactos y se cumplieran a partir del 33, no sería en el 2033, sino sería más adelante. ¿Por qué? Porque serían 5 años menos por año. Así es. Es que cuando se cambió el calendario lunar, que es el de los judíos de 30 días por mes y 360 días por año, al calendario gregoriano, que el mes de febrero tiene 28 días y los años bisiestos, y se aumentaron 365 días, minutos y segundos de más. No son exactamente 365 días. Hubo un cambio y estamos hablando de bastantes años. Entonces es el cálculo que se hace de que si calculamos a 360 días por año desde el calendario gregoriano, fueron 300 años de la época cristiana en que se siguió el calendario lunar. Entonces el calendario gregoriano ha estado vigente por 1700 años, no por 2000 años. Ok, y la siguiente pregunta, pastor, también mencionó acerca de una vaca rosa. ¿Qué simbolismo es o qué significa eso? ¿Máscara rosa? Vaca. ¿Cómo? Una vaca. Ah, vaca. La vaca roja o la vaca lazana en el libro de Levítico era uno de los sacrificios donde moría, y la palabra holocausto, cuando se ofrecía holocausto, significa ofrenda quemada. O sea, tenía que convertirse en cenizas para que pudiera esas cenizas purificar y ser usadas por el sumo sacerdote en el mes de Tishri una vez al año para purificar los pecados de Israel, no para perdonarlos, para cubrirlos temporalmente hasta que el Mesías viniera. Y esta vaca roja es imprescindible porque si los judíos quieren levantar el templo, esa vaca roja tiene que existir. Hace una semana, 2 semanas encontraron una, llegaron los rabinos y la tienen que examinar que no tenga ni un pelito blanco, y le encontraron 3 pelos blancos.
y la descalificaron. Y creían que ya era la que habían encontrado, ¿no? Pero tiene que ser roja de los pies a la cabeza para que sea la que la Biblia establece para los judíos, ya no para nosotros. Gracias. Sí. Ahí atrás. ¿Quién? ¿Tú eres Miriam la que cantaste? ¿No? No. Ah, es que te pareces. Buenas noches. Gusto en saludarle, pastor. Aquí está Miriam. Quería, me dijo Alan que Miriam. Discúlpame, es que quería felicitarte por tu voz que Dios te dio. Cantas precioso. Tengo dos preguntas, si me permite. La primera, ¿considera usted que ya estamos dentro de las 70 semanas que relata el libro de Daniel? No, esas son los 7 años de tribulación. La iglesia no va a estar en la tribulación. Nosotros somos, de esto se trató este estudio, somos sacados en el arrebatamiento. Cuando la iglesia salga, Dios regresa a tratar con esas 7 años que le faltan a la semana 70 de Daniel. Por eso se llama la semana 70 de Daniel. Y cuando Dios termine con ellos, entonces ya terminó con la iglesia, termina con Israel y entramos judíos y cristianos al reino mesiánico de Jesús de 1000 años. Ok, la siguiente pregunta es, ¿a qué se refiere la Escritura cuando habla del pecado de muerte en 1 de Juan 5:16? La muerte física. El 1 Corintios capítulo 5, Santiago capítulo 5. Si veis algún hermano, dice en 1 Corintios 5, que el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Ahí demuestra que no se pierde la salvación, por ejemplo, ¿no? Era un hermano que vivía en fornicación con su, parece que era la madrastra. Sí, la madrastra. Y Pablo se enoja porque los líderes no habían disciplinado a ese hermano y ordena que él muera físicamente. Cuando un cristiano no se arrepiente, y Dios sabe nada más que ese cristiano no se va a arrepentir, pero es un cristiano que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, que es cristiano, Dios se lo lleva antes de tiempo. Y es lo que se llama el pecado de muerte. Muchas gracias. Sí. Dos preguntas más. ¿Se dan cuenta que son más las mujeres que preguntan? Qué pena, ¿verdad? Tengo dos preguntas. Una, somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando morimos, el cuerpo se queda. El espíritu es el que se va con Dios. Y el alma. ¿Y el alma también? Lo vimos en Génesis 35. Al Porque morir se le mencionó salió que el alma es la mente, ¿verdad? ¿Perdón? Mencionó que el alma Se es la encuentra mente. la conciencia de lo que Ajá. usted es Sí. en el alma. Por eso al morir mantiene esa conciencia y usted está consciente en la otra vida de su existencia y usted sabe cuando muera quién era usted. O sea, vamos a estar conscientes de quiénes éramos antes de irnos con el Señor. En el Evangelio de Lucas, cuando muere Lázaro y cuando muere el rico, ¿se acuerda? Que se Ajá. encuentran los dos Sí. en el Hades, Sí. que no es una parábola, es una historia real, porque en ninguna parábola se mencionan nombres propios. Y aquí se menciona a Lázaro y a Abraham, que son personajes bíblicos. Entonces nos damos cuenta que cuando estaba el rico en el infierno, ve a Lázaro y le dice, moja mi lengua con un poco de agua, dándonos cuenta que estaba consciente de quién era Lázaro y le habla a Abraham y le dice, Padre Abraham, ahora sí, ¿verdad? Y Abraham le dice, sabes una cosa, que en la vida fue esto y el otro, pero ahora aquí ya no hay manera de que yo pueda ayudarte. Entonces vemos que en la otra vida tenemos conciencia de nuestra existencia y vamos a reconocer cuando muramos, ahí está Dan, ahí está Pablo, ahí está Santa Claus. No, Santa Claus no. Bueno, y la otra, hermano. Ni los Reyes Magos tampoco. También. Después de que el Señor venga por su iglesia en el rapto, después de eso, la gran tribulación, ¿va a haber salvos? ¿Va a haber qué? ¿Va a haber personas que se salven? Va a ser el más grande avivamiento que hay. Lea usted Apocalipsis capítulo 7 del 15 en adelante y vio una multitud y le preguntó a Juan a uno de los ancianos, ¿quiénes son
y le contestan, estos son los que salieron de la gran tribulación. Una gran multitud, porque los 144,000 judíos que se van a encargar de predicar el evangelio, que ya la iglesia no va a predicar, lo van a terminar de predicar ellos, es cuando dice Mateo 24, será predicado el evangelio en todo el mundo y vendrá el fin. La iglesia no va a terminar de evangelizar al mundo, lo serán los 144,000 judíos. Se terminó el tiempo.